Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este espacio de reflexión dentro del ciclo de jornadas que la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPB, la Secretaría de Igualdad del partido, ha preparado a lo largo de este mes para conmemorar el 8 de marzo y continuar reivindicando la igualdad entre mujeres y hombres. Gracias, Rosa, por la invitación a moderar esta mesa y enhorabuena por el acierto en el contenido de la campaña, ¿no? Saludar a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla y también a las compañeras y compañeros, una pequeña representación que tenemos aquí en directo, ¿no? En presencial, a compañeras del Scorch, compañeras del Gobierno valenciano, compañeras y compañeros de la Ejecutiva Nacional y representantes de los agentes sociales, Leonor Say, Cepa Blasco, de la Confederación Empresarial Valenciana y de la UGT del País Valenciano, Pilar Mora, Secretaría de Empleo. Y bueno, saludar a nuestros ponentes, a nuestras dos ponentes y nuestro ponente que les presentaremos después individualmente. Resiliencia feminista, presente y futuro del trabajo de las mujeres. Resiliencia es una de esas palabras que esta crisis ha puesto de moda, ¿no? Pero las mujeres no necesitábamos una pandemia mundial para conocer el significado de esta palabra, resiliencia, ¿no? Esa capacidad de adaptación de un ser vivo frente a situaciones adversas, ¿no? Desarrollar conductas positivas ante el estrés, amenazas o conflictos. Bien, hemos visto cómo la pandemia ha forzado de manera estrepitosa otras formas de organización del trabajo. Ese futuro del trabajo que veníamos proyectando, la digitalización, el teletrabajo, la aparición de nuevas ocupaciones, algunas de carácter excepcional, necesarias para la recuperación, otras menos inmediatas, pero previstas en un futuro a medio plazo. Todo esto ha acelerado esta cuarta revolución. Pero hemos visto también que veníamos centrándonos en la digitalización, la inteligencia artificial, robotización como grandes hitos en los que se centrarían los empleos del futuro. Y una de las cosas que nos ha mostrado esta pandemia ha sido la importancia del trabajo de las personas, de lo necesario e insustituible que son las ocupaciones que se ocupan del cuidado, de la salud, de la atención a las personas, el trabajo de personas que se ocupa de las personas, trabajo en el que las mujeres hemos sido imprescindibles. Pero, ¿qué pasa con el empleo de las mujeres? ¿Qué pasa con el empleo de más de la mitad de la población? Los datos de mercado de trabajo prepandemia ya mostraban la desigualdad de las mujeres en el mercado laboral como un problema estructural. Sufrimos mayores tasas de paro, más paro de larga duración, menores tasas de actividad, de empleo, a pesar de tener mayor cualificación, menores salarios, menores tasas de protección social. Brechas que se acrecientan de manera exponencial en épocas de crisis y no se reducen en igual proporción en etapas de recuperación. La crisis sanitaria deriva en una crisis económica que hace caer la parte más vulnerable de nuestro mercado laboral, donde reside la parcialidad y la temporalidad, cuestiones que afectan de forma mayoritaria a las mujeres. Pues estas cuestiones son las que vamos a tratar esta tarde en este encuentro. ¿Cuál está siendo el papel de las mujeres? ¿Cómo está afectando esta crisis al empleo de las mujeres, a la vida de las mujeres, a las oportunidades de las mujeres? ¿Y cómo evitar que la pandemia suponga una regresión en los avances feministas y los derechos de las mujeres? En primer lugar, tenemos con nosotros a Lucía Velasco. Lucía es economista, es la actual y recientemente nombrada directora del Observatorio Nacional, encargado del estudio de la digitalización y el impacto de la tecnología en la sociedad. Tiene una larga trayectoria de estudio y es experta en el ámbito del futuro del trabajo. Gracias, Lucía, por estar. Además, en presencial, Lucía ha cogido un AVE y se ha venido a Valencia a pasar la tarde con nosotras y se lo agradecemos de manera infinita. Lucía, ¿cómo ha afectado la pandemia? ¿Cómo crees que esta pandemia está afectando a la digitalización de la economía y si esto tiene implicaciones sobre las mujeres? Pues, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. No me ha costado nada venirme. Creo que es la primera vez que participo en algo en persona desde hace un año, o sea que estoy contentísima de volver a ver a gente alrededor, aunque sea con mucho espacio.
Así que, bueno, gracias por hacerme venir hoy. Contestando a tu pregunta, sí, la pandemia ha afectado a la digitalización y mucho, además. Es decir, estábamos ya en un proceso de transformación digital, de cambio. Esta transformación digital estaba, además, afectando al mercado de trabajo, eso que se llama el futuro del trabajo, ¿no? La incorporación de la tecnología en el entorno laboral. Y la pandemia no ha hecho más que acelerarlo. Es decir, hay estimaciones que hablan de los 8 años de aceleración. Hemos hecho en un año lo que estaba previsto que se hiciera en 8 años. Y diversas encuestas muestran que el 80% de los directivos quieren además acelerar aún más, lo que nos lleva a una situación de disrupción, porque por un lado se acelera el cambio y por otro lado no se crea una alternativa. Y esto pasa en un entorno en el que además pues estamos especialmente impactadas las mujeres. Más del 75% del personal sanitario son mujeres. La fuerza laboral, principalmente de los servicios, está formada por mujeres y es casi 2 veces más fácil que una mujer se plantee quedarse en casa y dejar el trabajo en este tiempo de pandemia, ¿no? O sea, yo lo que quiero que seamos conscientes es que estamos ante un triple shock. Por un lado, ya vivíamos un impacto de la digitalización o un impacto en el mercado de trabajo. Las mujeres vivíamos un impacto en el mercado de trabajo por las razones que ha explicado Rocío, pero también, bueno, pues por las que ya conocéis, la brecha de género, el techo de cristal, el suelo pegajoso, la penalización por la maternidad, ¿no? El mercado de trabajo funcionaba mal y funciona mal para las mujeres. Pero además de esto venía ya el shock de la digitalización apuntándonos, ¿no? Porque no solo por la plataformización, la precarización, sino la automatización de muchos oficios estaba empezando a afectar más a las mujeres porque entrábamos en la automatización de la oficina o de las tareas que normalmente son realizadas por las mujeres, por el personal administrativo, las cajeras, las dependientes. Bueno, pues son trabajos que son hechos por mujeres principalmente y que se veían ya afectados antes de la pandemia por la digitalización y estamos tendiendo a acelerar ese proceso de cambio. Y por último, pues llega a la pandemia, ¿no? O sea, que ya para amplificar un poco lo que estábamos viviendo como mujeres en un mercado laboral que sistemáticamente nos estaba penalizando, que se estaba digitalizando y además nos iba a impactar negativamente, pues llega la pandemia en la que es verdad que mueren más hombres, pero nos afecta más a las mujeres, nos afecta más económicamente, nos afecta más en la salud, nos afecta más en la salud mental, afecta más a los trabajos no remunerados, afecta más a la economía informal y afecta más a la violencia de género, por otro lado. Es como si se está creando dos caminos, ¿no? En el que hay un mundo, la digitalización está haciendo que en la economía haya 2 caminos. Uno tecnológico, donde, bueno, pues están los grandes gurús de la tecnología que están diseñando nuestro futuro, por un lado, ¿no? Y ese es un mercado laboral de éxito con sueldazos donde todo es maravilloso, y un mercado laboral más relacionado con los cuidados, con los servicios, donde principalmente estamos las mujeres, ¿no? O sea, donde principalmente están las mujeres. Entonces, contestando a tu pregunta, sí, estamos viviendo un impacto triple como mujeres por el mercado laboral que teníamos, por la digitalización y por la pandemia. Y creo que la primera cosa que tenemos que abordar como responsables públicos o como, no sé, personas que a través de su conocimiento influyen en otros, es los datos. Faltan datos de qué está pasando en todo este periodo de tiempo, tanto en el mercado laboral como en la pandemia,
como en el ámbito digital, desagregados. No sabemos qué está pasando con el teletrabajo, si las mujeres se están quedando a teletrabajar porque se tienen que quedar con los niños ellas o porque prefieren ese modelo de trabajo flexible. No conocemos en profundidad lo que está pasando y eso no nos permite tomar las decisiones necesarias para que salgamos un poco de este bucle en el que estamos atrapadas. Pues muchísimas gracias. Es muy interesante esto del triple impacto y la falta de datos que son esenciales para poder hacer un buen diagnóstico y poner políticas públicas en marcha. La situación actual tan compleja, donde la pandemia mundial ha sacudido a la sociedad, al mundo laboral, a las relaciones laborales convencionales, a la organización del trabajo, los agentes sociales están siendo interlocutores fundamentales en el marco del diálogo social, culminando acuerdos que están suponiendo la protección del empleo y el apoyo a las empresas. Diálogo que se está ejerciendo en todos los niveles de gobernanza. Ismael Sáez, secretario general de la UGT del País Valenciano, de la Unión General de Trabajadores, representante máximo de una de las organizaciones sindicales de clase más representativas, ese conjunto de mujeres y hombres con una trayectoria histórica en la defensa de los derechos y conquistas sociales de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Y en la defensa de los valores progresistas. Organización que se define sin complejos feminista. Ismael, gracias por estar con nosotros. UGT señaló en su informe del 8 de marzo que la crisis derivada del COVID se ceba con las mujeres, que la feminización de los cuidados, la parcialidad, la precariedad o la segregación ocupacional son una realidad ya previa al COVID y que el COVID lo que ha hecho ha sido agravarlo. Ismael, ¿qué consecuencias tiene esta pandemia para las mujeres desde tu punto de vista, para las mujeres trabajadoras y cómo está afectando a sus derechos laborales y a su protección social? Y si puede eso suponer un retroceso en esos avances sociales alcanzados en materia de igualdad hasta la fecha. ¿Cuánto tiempo tengo? A ver, en primer lugar, has dicho, Rocío, te has preguntado cuál es el papel de las mujeres y a mí me parece ya una expresión equivocada. Las mujeres tienen un papel, se supone que la sociedad se lo asignaba. Las mujeres tienen el mismo papel que los hombres, son ciudadanos y ciudadanas y tienen el papel de cualquier ciudadano y ciudadana. Yo no creo que las mujeres tengan necesariamente un papel. Es más, hay que huir frente a los papeles que le asignan a las mujeres. Luego, como expresión, me parece equivocada, si me lo permites, sin acritud, como diría Felipe. En segundo lugar, la UGT no se define como feminista. La UGT es feminista, como es el movimiento obrero desde el siglo XIX. Y quiero recordar que en 1888 se constituye la UGT y en su artículo 2 proclama igual salario para obreros y obreras sin distinción de sexo. Luego, en el 32, en plena República Española, defiende claramente la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Por tanto, la UGT no se apunta a modas feministas. O sea, la UGT es feminista porque defiende la igualdad entre los seres humanos y ahí no hay distinciones de sexo. O sea, esto es absurdo. El movimiento sindical desde el siglo XIX es feminista porque es igualitario. Dicho esto, ¿qué representa esta crisis como cualquier crisis? Que los que peor lo pasan son los que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y las mujeres, no porque lo digamos nosotros o porque sea una opinión, sino porque son hechos concretos, representan las que ocupan oficios o empleos más precarios. Las sometidas a mayor temporalidad, las que tienen una tasa de actividad más baja, las que están sometidas a tasas de desempleo mayores, las que tienen menores salarios. Son datos contrastados. O sea, no es una opinión, son hechos constatables. Y las crisis, esta y cualquier otra, se ceban fundamentalmente con los más vulnerables. Y, por tanto, las mujeres, en la medida en que están en el espectro de la mayor vulnerabilidad en el mercado de trabajo, sufren en mayor medida que cualquier otro grupo de ciudadanos y ciudadanas las consecuencias de la crisis. De manera que es evidente, es decir, la crisis afecta, esta y la anterior todavía más, a las mujeres por encima de otros grupos de la sociedad, porque están en los aspectos más vulnerables de la sociedad. Y esto, en fin, nos llevaría a un debate enorme, en fin, extensísimo, sobre sus causas, los sustratos morales que lo justifican,
que tiene un origen, en fin, distintos orígenes, pero algunos de carácter religioso muy profundo. En las tres religiones monoteístas, de verdad clarísima, las mujeres son, en fin, constituyen lo peor de la sociedad, el pecado, en fin, la tentación, lo peor de lo peor. Y frente a ese sustrato social absolutamente arcaico y, en fin, e irracional, pues hay que combatir con el sentido común, con la sensatez, con la racionalidad, con la empatía, con el conocimiento de los demás, en fin, con valores y con el esfuerzo de entender a los otros, que es en lo que estamos los sindicatos, la UGT y el socialismo en general, y yo creo que la conciencia de los hombres y las mujeres libres. Pero, en fin, esto es de una complejidad enorme y quedaría para un debate muy extenso, ¿no? Pero, en definitiva, y para concluir en relación con la pregunta concreta, las crisis, esta, como la del 2008 y cualquier otra, afectan especialmente a los hombres y mujeres más vulnerables, en situación de precariedad y, claro, como las mujeres están en los peores empleos, en los empleos más precarios, con los peores salarios, pues se ven especialmente afectadas. No solo las mujeres, sí especialmente a las mujeres, porque ocupan efectivamente esa situación, ese sustrato en el empleo más precario. Pero básicamente las crisis se ceban con los más vulnerables y es lo que tenemos que intentar corregir. Gracias, Ismael. Sí, además, después abriremos un turno abierto y podremos participar directamente en las opiniones, en las aportaciones y intervenciones que se están realizando desde la mesa y se puede discutir además de las mismas. Yo creo que efectivamente además que soy moderadora no voy a opinar de momento. Las crisis, como decía en mi introducción, sí que afectan a aquellos grupos más vulnerables, en este caso las mujeres en un colectivo, pero sí que están sufriendo en una parte por tener y ocupar esa parte más precaria del mercado laboral, y después entraremos en el debate, en analizar y en debatir si eso es solamente por eso o por alguna cuestión. Además, yo sé que a Ismael le gusta entrar en el debate y lo haremos con las personas que nos acompañan. La apuesta por la protección del empleo del Gobierno de España durante la gestión de esta crisis ha sido el eje central, ¿no? de la mano de la protección de la salud. Se ha defendido, ¿no? La protección del empleo a través de la figura de los ERTE, que además ha supuesto un cambio inédito en la gestión de una crisis económica. Y el indiscutible papel que le ha tocado jugar al Servicio Público de Empleo Estatal durante la misma, pues ha puesto de manifiesto la necesidad de mantener servicios públicos de empleo fuertes, potentes y alineados al máximo con los servicios públicos de empleo económico. Buenas tardes, Maru. Carmen Menéndez, Maru Menéndez, qué alegría verte, una pena verte a través de la pantalla. Maru es la subdirectora general de Políticas Activas del Servicio Público de Empleo Estatal. Este protagonismo que ha tenido el Servicio Público de Empleo Estatal, especialmente la gestión de las políticas pasivas de empleo, ¿no? De las prestaciones, pero no solo los que gestionamos políticas activas, también estamos viendo cómo desde el Ministerio, desde concretamente el Servicio Público de Empleo Estatal, se está liderando, ¿no? La gestión y la configuración de estas políticas. Maru, desde tu perspectiva de gestora de las políticas en el ámbito del Gobierno de España, cuéntanos cómo ha afrontado el SEPE el impacto de la pandemia en el empleo y singularmente cómo está afectando esto en el empleo de las mujeres. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, permíteme solamente que dedique unos segundos, apenas un par de minutos, pero sí quiero agradecer muchísimo, Rocío, primero la organización de este espacio de reflexión
dentro de este mes por la igualdad que habéis organizado desde el PSPB. Enhorabuena. La resiliencia feminista es casi sinónimo, resiliencia y feminismo, efectivamente. Y quería, por supuesto, agradecerte a ti la invitación y agradecer a pioneras como Rosa Peris la organización de este mes de la igualdad, de este mes por la igualdad. También a vuestra secretaria de Empleo, a Blanca Marín. Y, por supuesto, quería decir aquí, ante todos los participantes, ante todas las personas participantes, que quiero manifestar todo mi reconocimiento a Rocío Briones, vuestra directora general de Empleo y Formación de Labora, porque es pionera en el liderazgo de las políticas activas de empleo, pero no solo en vuestro territorio, también en el conjunto del Sistema Nacional de Empleo. Y yo creo, Rocío, que en ese liderazgo creo que también pones en el centro de la relevancia a la Comunidad Valenciana y, desde luego, a las mujeres de la Comunidad Valenciana y al gobierno del presidente Puig. Así que ahora ya voy a contaros cómo ha afrontado el SEPE, en breves palabras, este tiempo. En primer lugar, sabéis que la gran diferencia en la respuesta a la crisis, a esta crisis provocada por la pandemia, pues ha sido precisamente el tener en el gobierno de España a un gobierno socialista presidido por el presidente Sánchez, que ha desplegado un auténtico escudo social sobre la base del diálogo social, de acuerdos con las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales. Hemos desplegado, fijaos bien, 19 reales decretos legislativos con medidas sociales, con medidas de protección social por desempleo, con medidas que han hecho que hayamos llegado a reconocer más de 9 millones de prestaciones por desempleo. En términos de gestión, esto es un hito que nunca se había desplegado con esta intensidad. En enero de este año, en enero ya del 21, hemos tenido a 3.300.000 personas perceptoras de prestaciones y a finales del 20 hemos tenido todavía en torno a 1 millón de personas trabajadoras en ERTE. Pero hemos llegado a tener en el mes de mayo del 20 a 3.400.000 personas trabajadoras en ERTE. Es decir, en una medida que ha permitido el despliegue de esa protección y que ha hecho también sostenibles a miles de empresas en España, en todo el territorio nacional, que no hubiera sido posible sin este despliegue de este enorme escudo social. Pero junto a ese despliegue de protección, también, como decía muy bien Rocío, hemos mantenido y desarrollado las políticas activas de empleo. Fijaos, hemos puesto en marcha a lo largo del año 2020, del pasado año, 3 resoluciones de flexibilización en el acceso a la formación profesional para el empleo, que han permitido, 3 resoluciones, una del 15 de abril, otra del 1 de junio y otra del 18 de diciembre, que han permitido que se pudiera seguir impartiendo formación profesional para el empleo a pesar de las dificultades de la pandemia, que se transformaran las actuaciones que teníamos en modalidad presencial mediante la incorporación del aula virtual, ¿verdad, Lucía? Que esa transformación digital también llega a las herramientas, a los instrumentos de aprendizaje y además que han permitido con esas modificaciones legislativas el que los trabajadores y las trabajadoras pudieran formarse en formación programada por las empresas durante la suspensión del contrato de trabajo en caso de situación de ERTE. De manera que hemos tenido casi 1 millón de personas trabajadoras en ERTE formadas durante el año 2020. Mirad, en la Comunidad Valenciana, en vuestra comunidad, se han formado en formación programada por las empresas, se han formado 71.693 personas trabajadoras.
de las cuales el 44% son mujeres. Pero es que en la formación estatal de oferta, en la de oferta para personas ocupadas, se han formado en la Comunidad Valenciana 11.183 personas trabajadoras, junto a todas las personas trabajadoras que se han formado con la formación organizada por Labora, Rocío. Así que han venido a añadirse a todas las personas que desde Labora también formáis. Este despliegue que a la propia Comisión nos ha reconocido, la Comisión de la Unión Europea, porque nos ha permitido el mantener esta participación en la formación, tanto para la mejora de la empleabilidad como para afrontar transiciones laborales y al mismo tiempo para fortalecer y mejorar las competencias. Creemos que la clave del futuro del trabajo, con el proceso de digitalización que tantas veces hemos debatido y compartido, con el proceso de modificación del modelo productivo que necesariamente tenemos que apostar decididamente para lograr convertir el trabajo digno y los empleos sostenibles, pero sin ninguna duda en todo este despliegue y a pesar de todo este escudo enorme de protección, no cabe duda que las mujeres nuevamente son quienes llevan la peor parte. Igual que las personas jóvenes que sufrieron al inicio de la pandemia, pues precisamente por la precariedad de sus contratos, ¿verdad? El que no pudieran llegar a ser protegidas porque en muchos casos directamente les finalizaron sus contratos. Por tanto, aunque creo que lo hablaremos un poco más tarde, seguramente tendremos la oportunidad de dibujar cuál es el futuro más inmediato, pero decir que en esta ocasión nuevamente las mujeres, digamos, tienen una doble brecha que realmente hay que combatir con todas las herramientas y con todos los instrumentos a nuestro alcance, con todas las políticas públicas de empleo, de las que luego, si tenemos un ratito, hablaremos un poco, ¿verdad, Rocío? Y desde luego lo que pretendo decir con esto es que a pesar de todas las dificultades, estamos en un tiempo de esperanza en el que veo de manera evidente que las mujeres liderando procesos de cambio y procesos de transformación, realmente vamos a ser capaces de revertir que en esta ocasión, al igual que se ha desplegado este auténtico escudo de protección social para no dejar a nadie atrás frente a situaciones de crisis en periodos anteriores, también vamos a hacer del eje de la igualdad una prioridad absoluta de nuestras políticas activas de empleo. Luego hablaremos algo de ello. Muchas gracias para esta primera intervención, Rocío. Pues gracias a ti, Maru, y gracias por este reconocimiento personal que sé que lo haces desde el cariño más absoluto. Efectivamente, anunciaba Maru esta segunda vuelta, ¿no?, de preguntas. He hecho ya el diagnóstico por Lucía, por Ismael y por Maru de cuál es la situación actual de las mujeres, ¿no? Ya hablaba Lucía de ese triple impacto en el que ya se situaban las mujeres por detrás en la entrada de la digitalización, esa dificultad y esa precariedad de las mujeres en el mercado laboral, esa vulnerabilidad por estar en sectores y por tener condiciones de trabajo peores, como también nos contaba Ismael. Y esa dificultad también, en el caso, en la cuestión de las políticas activas y pasivas, ¿no?, esa menor protección de las mujeres y esa dificultad también de recoger esa mejora de la empleabilidad a las mujeres, hace tener un escenario o un punto de partida en el que sí o sí pues, tenemos que actuar, ¿no? Y llevar a cabo o plantear un escenario futuro de acción, ¿no? Volvemos, ¿no?, y hacemos esta segunda vuelta para hablar de futuro, de propuestas. Lucía, ¿qué crees que podemos hacer para afrontar el futuro del trabajo y que nadie se quede atrás? Concretamente, que las mujeres no nos quedemos atrás.
Pues si tuviera que apostar por una cosa en la que enfocarme en este tiempo que tenemos, que es una oportunidad única, porque digamos que hay como una ventana que se está cerrando y que lo aprovechamos y nos hacemos presentes, nos hacemos visibles y pedimos nuestro espacio o nos vamos a quedar fuera de esta revolución que se está acelerando, tiene que ver con las habilidades digitales. O sea, el futuro es digital. A algunos nos encantará quedarnos en el mundo analógico, nos encanta leer en papel, pero la realidad es que el futuro es digital y el que no esté en el ámbito digital se va a perder muchas oportunidades, se va a encontrar barreras y se va a quedar desplazado en muchos momentos.